Muchas gracias, Teresa. Señora ministra, señora viceministra, señora directora general, señores y señor jefe del INEI, señores y señoras funcionarios de los diferentes sectores del Estado, señores y señoras miembros de las asociaciones de adultos mayores, miembros de la mesa, señores y señores, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a poder participar dando mis comentarios en este evento tan importante. Hoy es uno de los días más importantes del año para la organización a la que represento, el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Este año fue creado, la conmemoración del Día Mundial de la Población fue creada por Naciones Unidas en el año 1989. ¿Y para qué se creó? Se creó para que se pudiera centrar la atención de líderes del mundo, de funcionarios y de todas las personas en general en la urgencia y en la importancia de considerar cuestiones relativas a la población en todas las esferas de decisión. Esa es la razón de ser del día de hoy. ¿Y qué más notoria esa importancia que le ha dado la ministra Montenegro en su exposición, así como también Carlos Eduardo? Somos más de 7.500 millones de personas en el mundo en la actualidad. 962 millones de personas que son adultas mayores. Esto representa el 13% de la población mundial. Como bien dijo la ministra y Carlos Eduardo anteriormente, al año 2030 se espera que ese número se incremente a 1.400 y que al año 2050 sobrepase los 2.100. O sea, entre hoy y el año 2050, el número de adultos mayores en el mundo se va a más que triplicar. Y esto es un rasgo bastante diciente, no solo en términos de números absolutos, sino también, como lo dijeron quienes me antecedieron, en términos relativos. El porcentaje de la población representada por los adultos mayores es la que actualmente tiene el mayor crecimiento, no solamente a nivel mundial, sino también en el caso peruano, como lo veremos más adelante. Las personas adultas mayores son contribuyentes importantísimos al desarrollo de la sociedad y por lo tanto es muy importante tomar en cuenta las habilidades que tienen para poder mejorar como personas y poder mejorar a la sociedad en las políticas y programas. Y dado su crecimiento en términos absolutos y relativos, esa importancia de tomarlos en cuenta va a ser cada vez mayor en las próximas décadas, como también las necesidades de que cuenten con una protección social adecuada. Veamos a qué nos referimos cuando hablamos de protección social. ¿No? Muchas veces oímos hablar de protección social y tenemos distintas ideas sobre lo que puede ser. ¿Qué es la protección social? La protección social son todas aquellas políticas, programas y acciones que promueven el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas. ¿Y por qué los promueven? Los promueven específicamente para poder proteger a las personas y a las comunidades en las que habitan contra los riesgos y las incertidumbres que afectan negativamente su bienestar y su dignidad en el presente y en el futuro. Estos riesgos y estas incertidumbres de no manejarse de la manera adecuada tienen un impacto negativo en las condiciones socioeconómicas de las personas, agravan las desigualdades, agravan las vulnerabilidades, agravan la pobreza, ¿no? E impiden que todos y todas podamos ejercer esos derechos que son inalienables a nosotros. Eso es protección social
y se refiere a políticas, programas, acciones en los ámbitos del trabajo, de la salud, de la alimentación, de las pensiones, del cuidado, de la posibilidad de tener un nivel de ingresos suficiente, ¿no? Entonces abarca muchísimo la protección social. La relación entre protección social y la población en general, y las personas adultos mayores en particular, ha sido realzada por una serie de conferencias internacionales, ¿no? En las cuales lo que se busca lograr es enfatizar el derecho de las personas mayores con respecto a su independencia, a su participación social, a la atención que merecen, a su realización personal y a su dignidad. Es por eso que el día de hoy, como ustedes pueden ver en el título de este foro, hablamos de un envejecimiento activo, saludable y libre de violencia. Quisiera referirme especialmente a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y a cómo enfatiza la importancia del desarrollo y de la dignidad de las personas adultos mayores. Hay 3 metas específicas en la declaración que están directamente relacionadas con los adultos mayores. Y además, al incluir dentro de cada uno de los objetivos la necesidad de no dejar a nadie atrás y de contar con indicadores que desglosen por diferentes características, incluyendo los grupos etarios, vemos que la problemática de los adultos mayores están integradas en la agenda. Adicionalmente, tenemos, más allá de las conferencias internacionales específicas a adultos mayores y envejecimiento, tenemos también la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, que este año cumple 25 años, y tenemos además el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo para América Latina y el Caribe, cuya presidencia está justamente a cargo del Perú y bajo la responsabilidad de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para quien es sumamente importante poder avanzar en este tema. Dentro del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, hay 15 medidas prioritarias relacionadas específicamente con envejecimiento y con personas adultos mayores. Algunos de los temas que voy a mencionar ahora, no las voy a leer porque estoy pasándome del tiempo, pero algunos de los temas que voy a mencionar ahora están directamente relacionados con esas 15 medidas prioritarias. 11% de la población del Perú en la actualidad tiene más de 60 años. Es una población en proceso de envejecimiento, como bien hemos visto. Al año 2050, este porcentaje será casi de 20%. Al año 2070, una cuarta parte de la población del Perú será adulto mayor. El grupo de la población adulto mayor es la más heterogénea y compleja que existe, y a sus propios desafíos, que están condicionados por las diferentes características pertenecientes a ese grupo etario, se le añaden todas las demás dimensiones que marcan también otro tipo de desafíos y exclusiones: la etnia, la localización geográfica, el sexo, el género, el nivel socioeconómico, la existencia o no de discapacidad. Todas esas medidas de exclusión y de vulnerabilidad se concentran en el grupo etario de adulto mayor y hacen que este presente complejidades aún más grandes. Por supuesto, también oportunidades. Ambas ameritan una visión muy particular de la política pública y de la política pública de protección social, para que se pueda reconocer las diferencias y las especificidades que tiene este grupo tan diverso. Como parte de esa visión específica, lo que se debe buscar es justamente poder empoderar a la población adulta mayor para poder mejorar su bienestar, el ejercicio de su dignidad y su calidad de vida. Y eso nos corresponde a todos.
corresponde al Estado como garante de derechos, le corresponde a la sociedad civil, al sector privado, a la cooperación internacional, a la academia, en función de las responsabilidades y funciones de cada uno. Voy a disculparme, pero voy a tomar un poquito más del tiempo. De esta población adulta mayor de 3.7 millones de personas, según el censo del año 2017, más o menos 16% está en situación de pobreza. Más del 40% está en situación de pobreza en las zonas rurales. Estos porcentajes son menores a los promedios nacionales de incidencia de pobreza, pero no por ello no son importantes y no nos confrontan con una realidad que amerita seguir explorando sobre cómo lograr mejorar la atención que damos a la población adulta mayor. Dentro de esas proporciones tan importantes, tenemos además que casi 39% de las personas adultos mayores viven solas y que este rasgo es sumamente característico de las zonas rurales. 76% de las personas adultos mayores en situación de pobreza tienen o solamente educación primaria o no tienen educación. 88% de ellas viven en el medio rural. La protección social que debemos ofrecer a este grupo etario, entonces, es bastante integradora de una serie de políticas públicas diferentes. 17% de la población adulto mayor no tiene seguro de salud, más del 64% no tiene pensión. En el caso de las mujeres, esa proporción se aumenta a casi 74%. ¿No? ¿Qué nos muestra esto? Que a lo largo del curso de vida, como dije hace un momento, se han ido agudizando una serie de diferentes dimensiones de la exclusión que deben ser o continuar siendo abordadas. Esos grandes retos de la protección social, entonces, son bastante más altos en los procesos de envejecimiento de la población. Y aquí quisiera yo resaltar la vinculación que es necesario hacer cuando uno mira protección social dentro de las diferentes etapas del curso de vida, y especialmente entre la etapa del curso de vida adulto mayor y la del grupo de juventud. ¿Y por qué? Porque mirando este proceso de envejecimiento paulatino, considerando la gran proporción de adultos mayores sin una pensión o sin una pensión adecuada, podemos ver que hay una gran presión que se pone en las transferencias intergeneracionales para poder sostener a esa población adulto mayor de alguna manera. En un proceso de envejecimiento paulatino, esas presiones de transferencias intergeneracionales van a ser cada vez más altas, ¿no? Y por esa razón, como bien decía la ministra en su alocución, es sumamente importante contar con un sistema de protección social integrado que considere los sistemas previsionales contributivos como también la protección social no contributiva, ¿no? El programa Pensión 65, orientado específicamente a los adultos mayores en situación de pobreza extrema, presenta una contribución muy importante, pero no es suficiente. Es necesario poder integrar ambos enfoques de la protección social y poder lograr que en esta sociedad se cuente con un sistema previsional que pueda apoyar a todas las personas en todas las etapas de su curso de vida. Ello que implica también, implica la necesidad de integrar políticas que aborden ese sistema previsional con políticas vinculadas a los mercados de trabajo. Si continuamos con una informalidad laboral de más del 74%, es muy complicado poder avanzar mejorando ese sistema previsional. Entonces es muy importante trabajar el sistema previsional, abordar la problemática de la informalidad, trabajar en los temas vinculados a educación y formación para el trabajo para asegurar una adecuada inserción de las personas al trabajo decente, ¿no?
bueno, me han pedido que corte, tenía unos temas vinculados al sistema de cuidados y en otro momento los podré compartir. Muchísimas gracias, doctora María Eugenia. Queremos anunciar que la ministra debe retirarse. Le damos el agradecimiento por su participación. Para continuar con nuestro foro, damos la bienvenida al doctor Juan del Canto Dorador. Él es médico con estudios de posgrado en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, con especialidad en medicina preventiva y especialización en gerencia en salud para personas mayores de la OPS y la OMS en México. Se desempeña como responsable de la etapa de vida adulta mayor en el Ministerio de Salud. Asimismo, es miembro alterno ante la Comisión Multisectorial del Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y miembro del Instituto de Gerontología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y Gero. Doctor del Canto, bienvenido. Le damos 10 minutos para su intervención. Muy amable. Agradecer al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a la señora ministra, a usted, doctora, y a todas las autoridades presentes, público presentes, que estamos conmemorando hoy día 11 de junio, el Día Mundial de la Población. El tema que nos convoca es el proceso de envejecimiento, retos, ¿no?, y oportunidades, y el tema que a mí me corresponde es el tema de salud. Ya las personas que me han antecedido han dicho mucho y han tocado, digamos, mucho del tema de salud, que eso me va a abreviar el tema de la exposición. Me han dado datas, acá el experto Carlos Aramburu y la representante de MUFA ya nos han dicho. ¿Cómo trabajar el tema de envejecimiento? Tenemos que comenzar a romper paradigmas, porque cuando hablamos de envejecimiento, solamente estamos pensando en las personas mayores, envejecemos todos. Hoy me gustaría que el público también estuviera presente acá, también los jóvenes, los niños, para que entiendan, porque lo que hoy estamos protegiendo y cuidando a esos niños, en algún momento van a ser jóvenes, van a ser adultos y van a ser adultos mayores. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud comienza a trabajar el tema del adulto mayor un poquito tarde. Digo un poquito tarde porque es un adolescente, tiene 15 años, comienza en el 2004, porque antes de ese momento no había un área dedicada al adulto mayor. Sin embargo, hemos aprovechado la experiencia de las otras etapas de vida que venían trabajando y nos hemos puesto a la altura de lo que viene sucediendo tanto en los otros países vecinos de América Latina y del mundo. ¿Y qué le digo que cómo estamos poniendo a la altura? Porque ha viajado todo un equipo a España, acaban de regresar, para que ellos conozcan lo que significa, lo que es atender a un adulto mayor y puedan ellos aplicar en nuestro país. Ya habló la representante de UNFA lo que significa protección social o seguridad social. Nosotros no entendemos todavía esos términos. Cuando hablamos de seguridad social, inmediatamente nosotros pensamos que es salud. No, ya mencionó que es vivienda, que es alimentación, que es educación, que es salud, que es jubilación. Y hay muchas brechas que ya fueron mencionadas. ¿De verdad? Nosotros hemos comenzado trabajando, ¿no?, el tema adulto mayor con los primeros documentos, que eran lineamientos para la atención integral del adulto mayor. Este en el 2004, se aprueba en el 2005, pero también habría que mencionar, yo voy a tocar un tema que nos involucra a todos, porque se ha hablado mucho de política de Estado. Yo he revisado capítulos referidos a qué significa política de Estado, porque a veces hablamos política, que se necesitan políticas, pero a veces no entendemos qué significa eso. He encontrado una definición muy simple que dice, el tema sería de salud, que política de Estado de salud significa lo que el Estado hace o deja de hacer para las personas de su sociedad. O sea, en este caso necesitamos políticas en las que se involucre dentro de toda la población al adulto mayor que todavía continúa invisible. ¿Cuándo lo vemos? Cuando hay eventos negativos, cuando hay noticias, ¿no?, que nuestros medios se encargan de vender muy bien, eso vende. Pero sin embargo, tenemos cosas muy positivas, tenemos
digamos, hoy día una dirección de discapacidad que no existía. Hoy tenemos una dirección de discapacidad que tiene todo un equipo, hay una ley, vienen trabajando muy duro de manera coordinada con otras direcciones, con la dirección a la cual yo pertenezco, ¿no? Hay una dirección de no transmisibles. Hemos incorporado para este año la vacuna contra el neumococo. Ya los niños tenían ya hace mucho tiempo, ¿de verdad? Pero es derecho de todos la protección de la salud. Demoró 2 años y medio. Yo, como digo en son de Roma, los astros confluyeron porque estaba la ministra que sí conocía el tema, sí estaba interesada, estaba la viceministra, una amiga, estaba el director, personas amigas, y digamos en ese momento confluyeron todos los elementos y se aprueba la incorporación de la vacuna antineumocócica para personas adultas mayores. Hemos comenzado este año con nuestra meta de 1 millón de personas adultas mayores vacunadas, pero la verdad esto debería aumentar y va a depender que una vez que ya esté en el calendario nacional, progresivamente se incorporen los presupuestos y no dependamos de un bolsón para pedir, como decir, de que nos den, digamos, de lo que sobra que nos den. No, hoy está en el calendario nacional y esto debe mejorar. Desde 2009, 2010 comenzamos con la vacuna antineumocócica. También estamos formando clubes de adultos mayores, círculos de adultos mayores, porque hay muchas intervenciones de promoción y prevención. Tenemos como Ministerio de Salud 4.000 círculos o clubes de adultos mayores y tenemos una población cautiva de 90.000 personas. ¿Y qué realizamos ahí en estos clubes? Acciones de promoción de la salud, educación en salud y de prevención. Señor, ¿para qué sirven las vacunas? ¿Cuáles son sus deberes? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Qué significa la ley? ¿Qué significa tener un seguro integral de salud? ¿Qué significa una ley de discapacidad? ¿Cuáles son sus derechos? Y entre otras actividades, así como geoturismos y manualidades, uso de tiempo libre. También tenemos 300 centros diferenciados para el adulto mayor. Todo esto a raíz de que tenemos un primer documento base que es la ley, la 3490, y nuestro documento, digamos, base que son políticas para la atención integral del adulto mayor. Es cierto, necesitamos avanzar más, necesitamos trabajar más. Yo podría decir hoy que después de los 14 años tengo el presupuesto igual que otra dirección, que antes nunca tuve. Porque cuando comenzamos a trabajar, yo no tenía ni escritorio ni computadora, menos alguien que me acompañara a trabajar el tema. Hoy somos 6 personas, tenemos un presupuesto que ya podemos trabajar, se ha lanzado el Plan Nacional de Salud Bucal, y puedo dar mi lujo de decir que la etapa de vida adulto mayor, que no tenía un solo anteriormente, ha participado contribuyendo para que este plan de salud bucal se lleve a cabo, que ha sido aprobado, y debemos comenzar ya a cerrar brechas en el tema de salud bucal, como a otras brechas que necesitamos. Estamos formando profesionales con competencias en la atención integral del adulto mayor, porque una cosa es atender a un niño, ¿de verdad? Y otra cosa es atender a un adulto mayor. Y nuestros profesionales necesitan mejorar su competencia para que el abordaje sea el adecuado, atenderlo, medicarlo y darle, digamos, el trato que merece, y si no pudieran en el primer nivel de atención, sea referido. Y si es identificado que no tiene CIS, que no tiene los beneficios de discapacidad, que no tiene los otros beneficios que le ofrece el Ministerio, porque generalmente el que menos tiene es el que menos sabe de sus derechos. Entonces nosotros como Ministerio de Salud, aparte de brindar la atención, también estamos educando en temas sociales y estamos contribuyendo también con la educación, porque estos ciclos de adultos mayores, que son 4.000, también estamos brindando educación en convenio con el Minerio. Entonces estamos trabajando con pensión 65, todos los beneficiarios del programa pensión 65 tienen la obligación, entre comillas, de pasar por consulta médica. Tenemos una libreta del adulto mayor, que tenemos hoy en la tarde una reunión con los representantes del MIS, del programa Pensión 65, para que logremos lo que no se ha podido en estos 2 últimos años, que todo beneficiario de pensión 65 tenga su libreta de adulto mayor y pueda tener un control. No es una libretita simple, es un cuadernillo que tiene todas las actividades donde debe ser registrada su atención. También, digamos, me gustaría que esa lámina que ven ustedes, que tiene que ver con el tema principalmente, que esa línea azul que va descendiendo, que está más o menos en el año 2020, más o menos años,
va a haber menos niños en el mundo menores de 5 años. Y esa línea amarilla que está de manera ascendente y que se cruza en el año aproximadamente 2020, 2021, 2022, va a haber en el mundo más adultos mayores que niños. Como vemos, es el punto de quiebre, en que va a haber más adultos mayores en el mundo que menores pero sin embargo nuestras políticas tenemos que cambiarlas, tenemos que mejorarlas. Nuestros servicios están preparados para atender a la mujer, tenemos para atender al niño, y para el adulto mayor estamos haciendo todo el esfuerzo, todo un comité, con un comité de expertos, para que tengamos servicios de geriatría en los hospitales como merecen, porque tenemos una deuda con nuestra población adulta mayor, y para los que vengan. Entonces, ese es un trabajo duro. Hoy puedo decir que sí tenemos un equipo de trabajo, estamos trabajando de manera articulada, estamos trabajando con los otros sectores, pero esa lámina nos la presentaron el 15 de noviembre del 2017. ¿Por qué es emblemático? Porque ese día estaba jugando Perú para irse al Mundial y nosotros estamos reunidos preocupados por la población. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso yo quisiera que se lograra. La segunda lámina, por favor. Ya concluyo. Ya la representante de UNFA, está poniendo tarjeta roja, la representante de UNFA ya mencionó un tema que yo siento que es desconocido para la mayoría de la población, y me atrevo a decir para la mayoría de la población también en salud. ODS, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, significa que de 2020 a 2030 hay que trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esa década 2020-2030, más conocido 2030, la Organización Mundial de la Salud ya lo declaró década del envejecimiento saludable. Y es más, el día martes y miércoles de la semana pasada, nos hemos reunido las representantes de América Latina y el Caribe acá en Perú, porque vamos a fortalecer el tema del envejecimiento y adulto mayor, y la propuesta que nos ha dicho que va a ser la OMS, que es en las Naciones Unidas, proponer en las Naciones Unidas, OMS va a proponer que las Naciones Unidas sea agenda que en la década del 2030 sea envejecimiento saludable. O sea, todo el mundo va a tener que alinearse a trabajar el tema de envejecimiento y vejez. Entonces eso nos va a permitir fortalecernos nosotros como país, y con el resto del mundo deberíamos hablar el mismo idioma y tener los mismos beneficios que tiene nuestra población. Y esta lámina ya fue preparada y está siendo escribida a nivel nacional, que es la década del decálogo del envejecimiento saludable. Todos los 10 ítems son propositivos, porque cuando hablamos de vejez o hablamos de envejecimiento, siempre hablamos de medicina, siempre hablamos de pobreza, siempre hablamos de descuido, de maltrato, y no, es vida, y necesitamos promover el envejecimiento, es una parte en este curso de vida, y deberíamos vivirla dignamente, y el Estado debería, ¿no?, asumir sus responsabilidades y el reto que nos corresponde a cada uno de nosotros. Gracias. Muchas gracias, doctor Del Canto, por su intervención. En este momento me gustaría presentar a la licenciada Teresa Viviano Llave. Ella es licenciada en Trabajo Social, magíster en Política Social, investigadora y autora de diversas publicaciones en los temas de violencia familiar, abuso sexual, maltrato a la persona adulta mayor y feminicidio. Cuenta con amplia trayectoria en el campo del trabajo social, labora en el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables desde hace ya 18 años y autora de la investigación Violencia Familiar en las Personas Adultas Mayores en el Perú. Bienvenida, Teresa, tiene usted la palabra. Gracias. Muy buenos días. Señora Viceministra de Poblaciones Vulnerables, señora Directora General, funcionarias, funcionarios, público aquí presente. El tema que nos convoca es de especial atención del Estado peruano. La población ha cambiado, como bien lo ha señalado el expositor Carlos Aramburu. Él ha señalado que vivimos más tiempo y que esto es un logro de la humanidad que ha sido resultado de la reducción de la mortalidad infantil, del control de la fecundidad, del incremento de la esperanza de vida. Esto nos abre a nuevas demandas, a nuevas oportunidades, pero tenemos que tener en cuenta la pregunta que nos ha planteado Carlos Aramburu.
¿estamos preparados para el incremento de la población adulta mayor? Él nos responde, él nos señala que no estamos preparados aún. Y esto nos lleva a otro reto. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo hacemos para que este cambio se convierta en una oportunidad para que tengamos una sociedad plena para las personas adultas mayores, para los jóvenes, para los niños, niñas y adolescentes? Nos han señalado que la vejez en sí no es un problema. El problema se encuentra en las condiciones existenciales que la hacen intolerable. Nos han señalado que el problema se encuentra en la calidad de las relaciones, en el empobrecimiento de la cohesión social, en el empobrecimiento de los vínculos familiares. La vejez trasciende a lo biológico, la vejez es social y los retos se encuentran justamente en el campo de lo social. La ley de la persona adulta mayor, Ley 3490, establece en su artículo 28 que la violencia contra la persona adulta mayor es aquella conducta única o repetida, sea por acción o omisión, que le cause daño de cualquier naturaleza o que vulnere el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Reconoce también esta ley que se encuentran tres condiciones de riesgo hacia la persona adulta mayor: la pobreza, la fragilidad o dependencia y también la violencia. Esta ley establece un concepto muy claro. Habla de violencia, no habla de maltrato. La violencia es una condición estructural que reproduce en la sociedad y en la familia un conjunto de situaciones que vienen afectando a la persona adulta mayor en lo que se refiere a su calidad de vida, en lo que se refiere a su productividad, en lo que se refiere a su satisfacción con la vida misma. Nos preguntamos, ¿cuántas personas adultas mayores están siendo afectadas por la violencia? El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual desarrolló una encuesta en la que señaló que 3 de cada 10 personas adultas mayores sufrió violencia familiar o sexual alguna vez desde que cumplió los 60 años de edad. Asimismo, el Observatorio Nacional contra la Violencia de las Mujeres y los integrantes del grupo familiar recientemente ha realizado un análisis en 9.815 casos atendidos en los centros de emergencia mujer y ha tenido algunos resultados que quiero aquí mostrarles. El 6% de los casos atendidos en los centros de emergencia mujer corresponde a personas adultas mayores. Y lo que vemos es que es un porcentaje que se va incrementando de manera exponencial. Asimismo, hemos visto que las regiones con mayor número de casos de violencia han sido Lima, Arequipa, Cusco, Puno, Ancash y Cajamarca. Aquí destaco Puno porque lo mencionó aquí Carlos Aramburu por su especial condición de vulnerabilidad. Señala que el 16% de los casos que se atendieron corresponde a zonas rurales, es decir, a personas adultas mayores que viven en zonas rurales, que están viviendo solos, que están viviendo en el abandono. La violencia en el grupo de personas mayores de 60 años tiene rostro femenino, el 76% son mujeres, el 24% son varones. ¿Y de qué edades? Afecta a todas las edades. Tenemos que la violencia está distribuida desde los 60 años hasta los 104 años, según lo que hemos encontrado en los centros de emergencia mujer. ¿Y quiénes están maltratando a las personas adultas mayores? Y aquí es importante tener en cuenta porque hemos hablado de un empobrecimiento de los vínculos, de un trastocamiento de las relaciones. Y hemos identificado
4 escenarios de violencia según el vínculo relacional. El 39% de los casos señala como persona agresora al hijo y luego a la hija. Así, el 33% señala como persona agresora al yerno y después a la nuera. El 22% señala como persona agresora a la pareja. Y aquí hablamos de una violencia de género en la pareja hacia las mujeres adultas mayores. No es que la violencia de género a las mujeres adultas mayores comience en los 60 años, no, es la continuidad de un conjunto de relaciones que se han dado en años anteriores. Y finalmente, un 5% está referido a personas sin vínculo familiar, básicamente los cuidadores y cuidadoras. Como ya me queda aquí unos 5 minutos, yo le quería mostrar con un poquito de detalle los modelos predictivos que se han trabajado desde el observatorio y señala que dentro de los principales factores asociados al riesgo severo, porque hemos encontrado que un 12% de los casos que afectan a las personas adultas mayores tienen riesgo severo de repetición y exacerbación, encontramos lo siguiente. Que la persona agresora consume alcohol, que esta persona agresora vive en la casa, que esta persona es un familiar, hijo o hija, familiar, yerno, es básicamente un varón, es una persona que ha presenciado violencia alguna vez en su vida, es decir, que es la repetición transgeneracional de la violencia y que esta persona no cuenta con ingresos económicos o con un trabajo. En este modelo predictivo, la probabilidad de la repetición de la violencia es altísimo, la probabilidad de continuidad de la violencia. Entonces, esto nos quiere decir que cuando trabajemos frente a la violencia de las personas adultas mayores, tenemos que trabajar de manera transversal, a lo largo del ciclo vital. Tenemos que trabajar mirando la salud, mirando el tema de adicciones, mirando el tema de empleo. Tenemos que engarzar con otros componentes de la realidad social. Asimismo, otro modelo predictivo señala que cuando la persona agresora es el hijo o la hija y esta persona abusa en el consumo de alcohol, presenta conductas de crueldad, presenta conductas de desprecio a la víctima y también de falta de arrepentimiento, esto asegura que la violencia se exacerbe y que los servicios sociales poco puedan hacer frente a esto, por lo que se requieren medidas coercitivas, medidas efectivas que puedan hacer frente a hijos, a hijas que tienen estas características, en donde los vínculos se han empobrecido, en donde los vínculos se han trastocado. Bien, y finalmente, el otro modelo predictivo señala que las condiciones de territorialidad también influencian en el aumento de la violencia y hemos encontrado mayor probabilidad de repetición de la violencia en zonas rurales, ¿no? Que afectan especialmente a las mujeres adultas mayores, especialmente con el tema de abandono y también de apropiación de los bienes. Bien, para culminar, no me queda una conclusión, sino me queda una interrogante que no solamente nos planteamos como Estado, sino también que tenemos que plantearnos como sociedad. ¿Qué cambios tenemos que hacer en la sociedad, en las familias, en las escuelas, para asegurar una vejez saludable, activa y que además esté libre de violencia y que nos lleve a aprovechar este logro de la humanidad, que es vivir más tiempo, pero vivir más tiempo con calidad? Bien, muchas gracias.